Cuando hablamos del tema de la doctrina de la protección integral y la referimos al ámbito penal, estamos nosotros refiriéndonos al requerimiento de reconocer a el niño a partir de una determinada edad, que eso lo establece cada Estado parte al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, de una responsabilidad penal. La diferencia sustancial entre la doctrina de situación irregular y la doctrina de protección integral es que en la doctrina de protección integral le otorgamos responsabilidad penal y con ello pues lo que establecimos fue garantías para limitar el poder persecutor del Estado frente al adolescente que cometiera una infracción a la ley. En la doctrina de situación irregular pues no se otorgaban garantías porque estaba fuera del ámbito penal el menor que infringiera la ley. Y esto era terriblemente perjudicial, porque a la hora de la verdad siempre se dio un control social formal para los menores en situación irregular. Un menor que transgredía la ley antes de la convención, pues podía ser llevado a una institución bajo la excusa de protegerlo, pero al brindarle protección no se le otorgaban garantías, o sea, estaba legalmente fuera del ámbito penal, pero en la realidad sí se dio reclusión con exclusión de garantías. O sea, sí se dio privación de libertad con exclusión de garantías. Hubo pues entonces un penal encubierto para el menor en situación irregular. Entonces la diferencia sustancial podemos resumir es esta. Pasamos pues a otorgarle responsabilidad penal y a la par que le pasamos a otorgar responsabilidad penal, les otorgamos garantías. La variación de la privación de libertad se ha venido dando pues desde, digámoslo, desde que comenzaron a regir los códigos de niños y adolescentes prácticamente. En el primer código de niños y adolescentes, estamos hablando de 1993, pues teníamos 3 años para privar de libertad al adolescente como máximo. Y se consideraba que era apropiado en la medida en que un tratamiento especializado de rehabilitación dentro de los centros de privación de libertad pues cumpliría sus objetivos en el plazo de 3 años. Se elaboró pues todo un programa de intervención al respecto. Pero progresivamente, y esto se ha visto como una constante, cuando se han ido otorgando facultades legislativas al Ejecutivo, este ha tendido a ir incrementando el tiempo de privación de libertad. Si nosotros pudiéramos hacer un recuento histórico de las veces en que se ha elevado el tiempo de privación de libertad en los adolescentes, pudiéramos pues darnos cuenta de que siempre ha tenido que ver con una delegación de facultades en el Ejecutivo. Entonces, lo que vemos nosotros es que iniciamos en el 93 con 3 años y en la actualidad tenemos la posibilidad de privar de libertad a un adolescente hasta por 10 años. Y esto lo que hace es mostrar mano dura, una mirada punitiva con respecto al Estado, desconociendo otras estrategias de intervención con respecto a lo que es pues la reinserción de un adolescente en conflicto con la ley penal y también minimizando el rol que tenemos como Estado en todos los mecanismos de control social informal que tienen que ver directamente con políticas sociales. Pues ninguna política criminal preventiva es seria si no concibe la importancia de la política social en su rol preventivo. La finalidad del ámbito penal juvenil tiene que ver pues con el hecho de lograr la reinserción sociofamiliar de los adolescentes. Los adolescentes luego pues de tener una reacción penal estatal tienen que lograr valorar cuál fue el bien jurídico afectado a nivel personal y a nivel social. O sea, cuánto daño produjo con su conducta. Lo que se quiere es que el adolescente tome conciencia de esto, pero a su vez también, habiendo tomado contacto con la Administración de Justicia, se quiere generar, propiciar oportunidades para estos, porque las evidencias demuestran que es necesario trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, cuando un adolescente ha infringido la ley penal
a fin de lograr efectivamente su reinserción sociofamiliar. Cuando hablamos nosotros de la doctrina de la protección integral, estamos hablando de una serie de presupuestos doctrinales. Efectivamente, el hecho que un adolescente transgreda la ley penal no significa que no sea visto como un sujeto con derechos. Pues sí, obviamente tiene responsabilidades y por las cuales pues se les juzga al haber vulnerado un bien jurídico tutelado en la sociedad. Pero muy por el contrario, no podemos desconocer el hecho de que estamos nosotros frente a un sujeto que no tiene derechos, no, mantiene sus derechos y los derechos genéricos y específicos que le corresponden a su etapa de desarrollo humano. A su vez también tenemos nosotros como presupuesto doctrinal la necesidad de lograr en este sujeto su autopercepción como sujetos con derechos y como sujetos con deberes, a fin de generar un sentido de pertenencia a la comunidad y favorecer con ello pues la construcción de ciudadanía. Porque el sentido de pertenencia a la comunidad se construye. La autopercepción de este como sujeto de derechos y deberes pues tiene que ser parte de la intervención que se tenga. A su vez también tenemos otro presupuesto doctrinal que es el internamiento como última ratio, en el entendido que la privación de libertad, tal como nos plantea también la criminología, pues tiene muchos factores criminógenos. Llevar a un adolescente que infringió la ley penal a un centro de privación de libertad es favorecer a que éste pues más bien tenga otros aprendizajes en su contacto con otros perfiles de adolescentes. Por ello es que el internamiento siempre debe ser última ratio como una medida extrema ante infracciones que revisten mucha gravedad, pero siempre con una finalidad educativa, pero siempre con un tratamiento especializado. No se trata de privarlos de libertad solamente, sino que ellos reciban un tratamiento según el perfil que haya sido diagnosticado en el mismo. La justicia educativa tiene que ver con el hecho de que el adolescente en su contacto con el sistema de administración de justicia y en el cumplimiento de la medida o sanción que le toque, pues éste logre comprender el daño social y personal que tuvo su conducta. En ese sentido, pues, es importante, ¿no? No perder de vista el hecho de que la justicia educativa es un nuevo planteamiento que tiene su origen en la Convención sobre los Derechos del Niño, porque en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 40, se dice que la intervención con un niño que infringe la ley penal, pues siempre debe tener como mira que éste comprenda, ¿no?, los derechos que están siendo resguardados en una sociedad y cómo su conducta afectó a los mismos. Que éste pues comprenda que tiene más bien un rol constructivo en la sociedad. Por eso la justicia educativa es un planteamiento bastante importante en donde los distintos actores, sea el juez, el fiscal, que interactúan con el adolescente, logren estos en la interacción ir mostrando al adolescente cuáles son las finalidades de cada etapa del proceso y cómo éstas buscan mostrar finalmente no solamente su responsabilidad, sino el grado de responsabilidad que tienen frente al hecho infractor, y en base a eso, pues, que ellos asuman su responsabilidad dando cumplimiento a la sanción. Lo que pasa es que en realidad lo que hemos visto nosotros es un incremento del tiempo de privación de libertad en los adolescentes. Y como habíamos dicho, si queremos que la justicia cumpla un rol educativo, pues toda la intervención debe estar planteada en base a objetivos. Si tenemos mucho tiempo privado de libertad a un adolescente, no se va a producir el desistimiento de la conducta, sino muy por el contrario, vamos a afianzar en él su perfil de infractor. Estamos frente a un adolescente que está en construcción de identidad, que necesita pues reconocerse de manera diferenciada con respecto a los demás. Si vamos a afianzar en pues el hecho que es infractor, manteniéndolo mucho tiempo privado de libertad, pues no vamos a poder dar cumplimiento a la finalidad de una justicia educativa.
Bueno, en realidad la doctrina de protección integral, que es la mejor expresión de la normativa internacional vigente, lo que hace es indicarnos siempre que el internamiento es última ratio, más bien plantear la necesidad que los estados tengan distintas medidas, no solamente para considerar la internación como medida extrema, sino también estrategias de desjudicialización. Es posible lograr que el adolescente tenga un desistimiento de su conducta, que no continúe con conductas transgresoras a la ley penal sin necesidad de abrirles proceso judicial. Bastará en algunas oportunidades con programas de orientación o en otros casos pues en el cumplimiento de sanciones pero en medio abierto o medidas socioeducativas en medio abierto. Porque ustedes pueden ver que en realidad hay un mejor impacto en mantener al adolescente en la comunidad para que aprenda cómo vivir en comunidad. Si uno lo aparta de la comunidad, de la sociedad, lo recluye, pues nunca va a lograr un aprendizaje de lo que implica vivir en comunidad. En realidad aquí es un tema crucial, ¿no? Efectivamente es importante ver en cada supuesto la necesidad de determinar perfiles. Hay mucho avance ahora desde la criminología en lo que es la valoración del riesgo. Es decir, es necesario no solamente valorar el bien jurídico afectado o la gravedad de la infracción, sino, como nos viene diciendo ya la normativa internacional, y también hemos puesto énfasis nosotros en las últimas modificaciones al Código de Niños y Adolescentes, pues hay que valorar las circunstancias personales y sociofamiliares de los adolescentes, no en términos de un derecho penal de autor, sino en términos del requerimiento de dar un tratamiento diferenciado según perfil. Yo les recomendaría a los actores de administración de justicia que podamos pues trabajar de manera más especializada con los equipos multidisciplinarios de los juzgados. Y los equipos multidisciplinarios de los juzgados deberían ser mucho más técnicos al momento de levantar información y darnos el perfil del adolescente. Porque cada perfil de adolescente infractor requiere un tratamiento distinto. Y este tratamiento tiene que coincidir con la sanción a aplicar al adolescente. De esa manera pues podremos garantizar nosotros el no privar de la libertad excesivamente solamente valorando la afectación de un bien jurídico que tiene relevancia social, sino privar de libertad con un programa que tenga en mira el cumplimiento de su fin, que es lograr la reinserción sociofamiliar. Es importante analizar cómo han ido surgiendo algunos tipos penales propios para los adolescentes. Por ejemplo, el pandillaje pernicioso es un tipo penal solamente para adolescentes. Si ustedes revisan la normativa van a ver que ningún adulto puede ser juzgado por pandillaje pernicioso. Esto en realidad respondió a un clamor social de ver en un momento a estos adolescentes como los enemigos de la sociedad, como sujetos peligrosos para el orden social. Y por esto este clamor social pedía una mayor represión, una mano dura, una función más punitiva del ámbito penal. Es así como el tipo de pandillaje pernicioso dio lugar a que en un momento determinado se les pudiera privar más de libertad a los adolescentes por la comisión de esta infracción. Cualquier otra infracción daba lugar a 3 años de privación de libertad, pero quien incurriera en pandillaje pernicioso podía ser privado de libertad hasta por 6 años. Esto luego dejó la puerta abierta, como sabemos, a que finalmente se diera otra modificación a la ley por un decreto legislativo, facultada después del Ejecutivo, para subir a 6 años cualquier infracción a la ley cometida por adolescentes. Entonces se justificó un tratamiento penal más severo en el pandillaje por esto, por ver a estos sujetos como peligrosos para la sociedad. A la par tenemos ahora pues el tema del sicariato, y el tema del sicariato pues también responde a la utilización de adolescentes. Los adolescentes son utilizados muchas veces por mafias que los involucran en este tipo de delitos.
Y estamos nosotros desconociendo más bien que son utilizados y no propiamente que ellos tengan mucha claridad con respecto a qué se ven involucrados de manera tan pronta o prematura. Tenemos distintas historias que nos muestran cómo una vez que entra el adolescente en este tipo de delitos ya no puede salir, es mafia. O sea, una vez que ingresa en este círculo, en esta organización, pues ya no puede luego salir. Por ello es que tenemos ahora una mayor represión con respecto a los adolescentes involucrados en sicariato, desconociendo más bien lo que son los factores o digámoslo así, las características de este fenómeno social de involucramiento a temprana edad de los mismos. Bueno, sí, el internamiento debe ser siempre visto como última ratio y eso lo viene planteando en realidad ya muchas teorías criminológicas. Tenemos que nosotros partir del hecho de que hay estudios que muestran evidencias de distintos perfiles de adolescentes infractores. En esto ya está tomando conciencia la gerencia de centros juveniles del Poder Judicial. Ya se está introduciendo este tema, lo cual es bastante esperanzador. Porque antes dábamos un tratamiento a los adolescentes el mismo, sin considerar el perfil. Repito, o sea, cuando hablo de perfil, hablo de factores de riesgo y factores protectores. No es lo mismo un adolescente que consuma drogas, no es lo mismo un adolescente que pues ha comenzado a transgredir la ley penal de manera muy prematura, es decir, desde niño, a un adolescente que de repente, pues, en realidad dando pues cumplimiento a lo que es las exigencias de la adolescencia como etapa de desarrollo humano, transgrede la ley, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta el contexto de donde proviene. Entonces tenemos que diferenciar, plantear distintos perfiles y según estos perfiles dar tratamientos diferenciados. Lo que podemos nosotros mostrar como un aporte desde la sociedad civil, por ejemplo desde la ONG Cometa, hicimos un estudio levantando información de los distintos centros de privación de libertad para conocer el perfil del adolescente. Y lo que vimos fue que el 50% de adolescentes privados de libertad lo estaban innecesariamente. Es decir, el desistimiento de su conducta se iba a producir sin necesidad de privarlos de libertad. Bastaba con una sanción en medio abierto, es decir, no privándolo de libertad. Es así como nosotros lo que vemos es que cuando de manera innecesaria se priva de libertad a un adolescente, en vez de darse el desistimiento, lo que se da es el afianzamiento de esta conducta transgresora en el mismo. Esto es terriblemente perjudicial el entonces aplicar medidas de privación de libertad sin tener en cuenta el perfil del adolescente.